¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor, se le escucha. Qué suerte. Bueno, hoy vamos a continuar la clase de hace 3 semanas atrás, que no pudimos terminar un miércoles. Y el miércoles pasado, por problemas técnicos, nos atrasamos y ustedes parece que estaban apurados por el almuerzo y se fueron todas las 12:15. No importa, vamos a tratar de terminar el tema. Así que, siguiendo con las enfermedades valvulares, habíamos visto estenosis aórtica y insuficiencia aórtica. Digamos que a grandes rasgos, para hablar de estenosis aórtica, tenemos que, conocer el área valvular normal. De esto hablamos de 3.5 a 5.5 centímetros cuadrados. Por debajo de eso comenzamos a hablar de estenosis. Y la severidad de la estenosis aórtica se puede hablar desde varios puntos de vista. La severidad clínica, cuando comienza con síntomas, los síntomas son síncope de esfuerzo, angor y disnea, o insuficiencia cardíaca, o disnea que integra la insuficiencia cardíaca. Así que, partiendo de ahí, esos son los síntomas, o la historia natural en los síntomas de la estenosis aórtica. Bueno, la estenosis aórtica produce una sobrecarga fundamentalmente de presión, y a partir de ahí todo lo que ustedes conocen con respecto a la fisiopatología. Respecto a la clínica, los hallazgos físicos son un pulso que es pardus tardus, un choque de punta que es un choque sostenido, en cúpula también se llama. También podemos escuchar desde el punto de vista auscultatorio un clic sistólico de apertura aórtico y un soplo sistólico eyectivo que se escucha mejor en el segundo espacio intercostal derecho, es decir, en el foco aórtico, o en el foco aórtico accesorio, tercer espacio intercostal a la izquierda del esternón, que irradia o propaga hacia la base del cuello o hacia las regiones infra y supraclaviculares. Así es como se describe, digamos, desde el punto de vista auscultatorio, la estenosis aórtica. También el segundo ruido se escucha, cuando la estenosis es leve o moderada, se escucha con el desdoblamiento normal. Y puede llegar a tener un desdoblamiento patológico o un desdoblamiento paradójico, mejor dicho, del segundo ruido cardíaco, cuando la estenosis aórtica es severa, muy severa. Y en ese caso, lo que escuchamos es el componente pulmonar primero y el componente el componente aórtico del segundo ruido después. Por eso es que se habla de desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco. Desde el punto de vista hemodinámico, se dice que la estenosis aórtica es severa cuando, bueno, dijimos que desde el punto de vista clínico cuando tiene síntomas. Desde el punto de vista auscultatorio, ya el examen físico acabamos de decir lo que se encuentra, y desde el punto de vista hemodinámico, la severidad está dada por los gradientes de presión transvalvular, es decir, ventrículo aórtico. Con gradientes por arriba de 50, por gradiente mínimo por arriba de 50 se habla de estenosis aórtica severa, y gradientes pico por arriba de 70, estenosis aórtica severa. Y también podemos hablar de severidad de acuerdo al área valvular, ¿no? Todo lo que tenga que ver con área valvular aórtica es por debajo de 1 centímetro cuadrado, estenosis aórtica severa. Y a partir de ahí, las combinaciones de estos hallazgos nos van a hacer la indicación de reemplazo valvular. La insuficiencia aórtica, por otro lado, produce, desde el punto de vista fisiopatológico, una sobrecarga de presión. Perdón, una sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen generalmente se ve, desde el punto de vista del examen físico, grandes cavidades, sí produce cavidades muy grandes, ventrículo izquierdo grande, y con volúmenes sistólicos, cuando el ventrículo izquierdo funciona bien, con volúmenes sistólicos muy amplios. Esto nos va a condicionar 2 o 3 cosas que son importantes desde el punto de vista del examen físico. Imagínense, en el mismo tiempo que elimina 65 mililitros, tiene que eliminar 110 mililitros. Entonces, por lo tanto, sale con una velocidad muy importante del ventrículo izquierdo hacia la raíz aórtica, y eso puede dar una presión sistólica muy amplia. Y la diastólica, como la válvula es incompetente,
es más baja, es decir, la presión diferencial entre la sistólica y la diastólica en los pacientes con insuficiencia aórtica generalmente está aumentada. Y la presión diastólica es tanto más baja cuanto más severa es la insuficiencia aórtica. Desde el punto de vista del examen físico, la insuficiencia aórtica tiene muchos hallazgos semiológicos. Si nosotros nos ponemos a hablar desde el signo salutatorio del Muset, el signo capilar de Quincke, el doble soplo plural de Durossier, el signo de martillo de agua, el pulso que es Magnus Zeller, todos esos hallazgos semiológicos se encuentran en la insuficiencia aórtica. Y la ocultación fundamentalmente es un soplo diastólico temprano, o sea, protodiastólico. También hablábamos de que cuando es indicación un reemplazo valvular en la insuficiencia aórtica. Bueno, fundamentalmente cuando la fracción regurgitante está por encima del 30%, cuando el volumen de fin de sístole es por arriba de 60 mililitros por metro cuadrado de superficie, o cuando tiene síntomas. ¿Sí? En la insuficiencia aórtica, cuando tiene lo mismo que en la estenosis aórtica. La estenosis aórtica sintomática, hablamos de severidad. Y ya tenemos que comenzar a pensar en un reemplazo valvular. En la insuficiencia aórtica igual. Así que ahora vamos a comenzar con la valvulopatía pulmonar. Esto es un repasito de la valvulopatía aórtica. Vamos a hablar de la valvulopatía pulmonar. Bueno, la estenosis pulmonar se puede definir como la obstrucción al vaciado ventricular derecho debido a la incapacidad de la válvula pulmonar de abrirse normalmente. Desde el punto de vista fisiopatológico, es muy similar, se comporta muy similar a la estenosis aórtica. Bueno, esta lesión es responsable del 8 al 10% de las lesiones cardíacas congénitas, es decir, la estenosis pulmonar congénita es una de las causas más frecuentes de estenosis pulmonar. Las formas adquiridas son muy raras. ¿No? Desde el punto de vista de la etiología, dijimos que las causas más frecuentes son las congénitas y en ellas encontramos una válvula pulmonar unicúspide o bicúspide, o puede tener, en el caso de que sea tricúspide, puede ser displásica, es decir, con malformación y por lo tanto se comporta desde el punto de vista de la función de orientar el flujo como una estenosis. Y las adquiridas siempre la fiebre reumática es la más frecuente de las adquiridas, no así como causa de estenosis pulmonar. Tenemos la adquirida, la reumática, y las no reumáticas tenemos el síndrome carcinoide y algunas endocarditis infecciosas, digamos, las secuelares pueden cicatrizar, pueden producir estenosis pulmonar, ¿no? La etiología de la estenosis pulmonar es congénita en la mayoría de los casos, dijimos que la causa más frecuente es la congénita. Son muy raras las causas inflamatorias, post-fiebre reumática, por ejemplo, y las endocarditis y por síndrome carcinoide. Desde el punto de vista de la fisiopatología, la estenosis pulmonar se comporta muy parecido al de la estenosis aórtica, si no difieren desde el punto de vista fisiopatológico, constituye una sobrecarga de presión, una sobrecarga pura de presión para el ventrículo derecho, y se caracteriza por una dificultad lenta y progresiva del vaciamiento del ventrículo derecho, igualito que al de la estenosis aórtica. Ahora sí que la severidad hemodinámica de esta enfermedad se correlaciona con el grado de sobrecarga de la cavidad ventricular y esta se debe fundamentalmente a varios factores la severidad. Al tamaño del orificio valvular, lo primero que condiciona la severidad sería el área valvular de la pulmonar, que dicho sea de paso, tienen que ir a estudiar para recordar desde el punto de vista anatómico cuál es el área normal de la pulmonar. Lo mismo que cuando hablábamos de estenosis aórtica, acá cuando produce sobrecarga de presión, los gradientes transvalvulares son muy importantes al momento de definir la severidad. La severidad, en este caso, cuando hablamos de gradiente, hablamos de severidad hemodinámica, ¿no es cierto? O sea que la severidad va a depender del tamaño del orificio, del gradiente transvalvular pulmonar, de la repercusión de la sobrecarga hemodinámica sobre el ventrículo derecho, y esto lo vemos en la geometría ventricular, la función ventricular y el estrés parietal. Son los elementos que tenemos en cuenta para estudiar y evaluar la severidad de una estenosis pulmonar. En cuanto a la severidad clínica,
depende del grado de limitación y la tolerancia al ejercicio. Lo mismo que en la estenosis aórtica. Es decir, la severidad clínica uno lo evalúa y se puede llegar a saber a través de los síntomas, ¿no? Desde el punto de vista clínico, entonces, los síntomas habituales son el síncope y la insuficiencia cardíaca derecha, que por lo general se manifiesta durante el esfuerzo. En casos muy avanzados suele asociarse a disnea y cuando hay disminución del gasto cardíaco, sin duda, forma parte de la insuficiencia cardíaca derecha fundamentalmente. En el examen físico, lo que se puede encontrar, el dato principal es la detección de un soplo sistólico, ¿no?, que se extiende más allá del componente aórtico del segundo ruido cardíaco. Acuérdense ustedes que de por sí la sístole del ventrículo derecho es un poco más larga que la del ventrículo izquierdo. Por eso es que el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco es el primero, el componente aórtico, significa que ya terminó la sístole del ventrículo izquierdo, ¡tac!, se cierra la válvula sigmoidea aórtica y el ventrículo derecho sigue todavía contrayéndose y después aparece el segundo componente del segundo ruido cardíaco, que es el componente pulmonar. Acá este soplo se extiende más allá del componente aórtico, ¿sí? Fundamentalmente, lo clásico es que la intensidad del soplo aumente con la inspiración profunda. Ese signo tiene un nombre, ¿se acuerdan cómo se llama? Cuando vieron semiología, los signos de las cavidades derechas, los signos cardíacos en las cavidades derechas, ¿qué pasa con la inspiración profunda? Aumenta la intensidad. Eso tiene un nombre, maniobra de... Bueno, eso le vamos a preguntar. Acuérdense, vayan a buscar cómo se llama. En los pacientes con estenosis pulmonar congénita es posible ocultar un clic sistólico, lo mismo que en la estenosis, ¿se acuerdan? Estenosis aórtica, que habitualmente no se detectan en los pacientes con estenosis adquirida. Bueno, en los pacientes que tienen estenosis pulmonar severa es posible calcular o encontrar, digamos, mejor dicho, un cuarto ruido derecho, en especial cuando la presión del ventrículo derecho se halla alrededor de los 50 milímetros de mercurio. Dicho sea de paso, tienen que ir a buscar desde el punto de vista fisiológico cuáles son las presiones que maneja el ventrículo derecho, la presión sistólica del ventrículo derecho, la presión diastólica del ventrículo derecho, la presión en la arteria pulmonar sistólica y diastólica, como para tener idea, después los gradientes de presiones y en qué valores más o menos nosotros nos movemos. ¿No? En los pacientes que tienen estenosis severa es posible calcular, escuchar, digamos, un cuarto ruido, y sobre todo en los que tienen una presión del ventrículo derecho alrededor de 50 milímetros de mercurio. Estamos hablando de que las presiones sistólicas del ventrículo derecho no deben ser superiores a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Bueno, también se puede hallar signos de congestión venosa sistémica. ¿Cuáles son los signos de congestión venosa sistémica? La ingurgitación yugular, el reflujo abdomino-yugular, la citis y a veces el edema de miembros inferiores. Signos retrógrados derechos, signos retrógrados del ventrículo derecho. ¿Cómo se estudia desde el punto de vista de los exámenes complementarios a una estenosis pulmonar? Bueno, el electrocardiograma, en los sujetos con estenosis leve, el electrocardiograma puede ser normal, pero estenosis pulmonares moderada a severa siempre debe tener signo de sobrecarga ventricular derecha o hipertrofia ventricular derecha. ¿Está? En los pacientes que tienen estenosis pulmonar moderada hay signo de hipertrofia ventricular derecha. La radiografía de tórax, aunque la estenosis sea severa, la silueta puede ser normal, hablamos de una sobrecarga de presión, ¿no? Y la forma también puede ser normal, y los hallazgos mayores suelen ser de las arterias pulmonares y generalmente hay dilatación postestenótica. Lo mismo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de estenosis aórtica? La radiografía de tórax, la silueta cardíaca tempranamente es normal, difícilmente se agrande, salvo tardíamente en la estenosis aórtica, la silueta cardíaca es normal. Puede haber una elongación del pedículo aórtico con una dilatación postestenótica del arranque aórtico, lo mismo que en la estenosis pulmonar.
En la ecografía, que es lo que nosotros podemos ver, un movimiento anormal de las válvulas, sin duda, y si tienen cambios degenerativos podemos llegar a ver. También podemos llegar a calcular, en algunas circunstancias, podemos llegar a calcular los gradientes transvalvulares. Y con el cateterismo permite confirmar el ascenso de presión sistólica del BD por arriba de 35 milímetros de mercurio. Es decir, estamos teniendo idea de que la presión normal en el ventrículo derecho no debe ser superior a 30 milímetros de mercurio. 35, ya hablamos de que la presión dentro del ventrículo derecho está elevada. Y si esa es la presión dentro del ventrículo derecho, ¿cuál sería la presión dentro de la arteria pulmonar? Tiene que ser la misma o un poquito menos para que la sangre se vaya hacia ese lugar. Desde el punto de vista de la presentación clínica y la evolución natural de la estenosis pulmonar, tenemos que en la etapa, fíjense usted, en la etapa neonatal, la estenosis pulmonar crítica, cuando es muy severa, puede presentarse con cianosis, sobre todo si persiste el cortocircuito a través del foramen oval, es decir, la sangre pasa hacia el otro lado. El diagnóstico se sospecha por la presencia de un soplo y se confirma por el eco. El ecocardiograma vemos el trastorno de apertura de la válvula pulmonar. El tratamiento de elección en la etapa neonatal es una valvuloplastia pulmonar por cateterismo. Esto es lo que le hicieron a la chiquita esta de Oberá, que fue al Instituto de Cardiología y todo un... que llegó al instituto, estuvo 3 días internada, le hicieron la angioplastía, evolucionó bien, al tercer día le mandaron a la casa, llega a Oberá, y en Oberá le encuentran COVID positivo. Por suerte no fue, parece ser, en el Instituto de Cardiología. Es decir, en la etapa neonatal con estenosis severa, con cianosis, el tratamiento es valvuloplastia pulmonar. ¿Está? La valvuloplastia por cateterismo. La valvuloplastia quirúrgica o la valvulotomía quirúrgica, ¿ya? Y la realización de una anastomosis sistémico pulmonar solo se indican en situaciones de hipoplasia grave del ventrículo derecho o del anillo pulmonar muy hipoplásico o ramas pulmonares pequeñas. La estenosis pulmonar congénita es la más frecuente. A veces la estenosis pulmonar forma parte de otra malformación congénita que es cardíaca, que es la tetralogía de Fallot, ¿no? Que tiene cuatro alteraciones en la formación cardíaca, ¿no? Y la estenosis pulmonar es una de ellas sin duda. Bueno, en la infancia y en la juventud y hasta la edad adulta, la presentación clínica dependerá del grado de obstrucción, como toda la valvulopatía, y el desarrollo de la hipoplasia del ventrículo derecho. También puede haber la estenosis pulmonar de grado leve, no da síntomas y en general no progresa. La estenosis moderada puede evolucionar a grave en más del 70% de los pacientes. Pueden tener calcificación a nivel valvular, es decir, cuando hay una estenosis moderada, ya el estrés valvular por funcionamiento, aunque sea normal, es mucho mayor y ese estrés mayor condiciona la evolución a la severidad en la estenosis pulmonar moderada. Lo mismo que si fuera en los casos de válvula aórtica bicúspide o válvula pulmonar bicúspide, ocurre exactamente lo mismo. Tempranamente se estenosa la válvula. Bueno, entonces los pacientes que tienen calcificaciones, pueden presentar estenosis infundibular secundaria a la hipertrofia del miocardio, todo el septum se hipertrofia y hay una miocardiopatía hipertrófica y secundariamente produce una obstrucción subvalvular. Y en este caso puede tener arritmias auriculares, que puede ser la forma de presentación tardía, que puede ser fibrilación auricular o aleteo auricular en las personas que tienen estenosis pulmonares congénita, leve o moderada. En el examen físico, se encuentra en la estenosis pulmonar severa, se constata una onda A prominente en el pulso yugular, debido a un aumento en la contracción en la aurícula derecha, como consecuencia de la presencia de un ventrículo derecho hipertrófico. Si el ventrículo derecho hipertrófico no se relaja muy fácil, la aurícula tiene que contraerse muy fuerte, entonces va a dar sobrecarga auricular y en la onda y hacia arriba, lo que podemos ver una onda A prominente, es la onda del pulso. ¿Estamos acá? Es decir,
Justamente esto es por la contracción muy enérgica de una aurícula para vencer y para aumentar la presión del ventrículo hipertrófico y rígido. Se puede palpar un frémito sistólico parasternal izquierdo. Acuérdense, el foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal, a la izquierda del esternón, el foco auscultatorio pulmonar, segundo espacio intercostal, a la izquierda del esternón, foco aórtico, segundo espacio intercostal, a la derecha del esternón, foco aórtico accesorio, tercer espacio intercostal, a la izquierda del esternón, el ápex. Eso tienen que repasar porque eso forma parte de lo que deben saber en esta era, ¿no? Bueno, en la auscultación el primer ruido cardíaco es normal y el segundo ruido cardíaco se encuentra desdoblado en forma amplia, es decir, el componente pulmonar se separa bastante, ¿no? El componente pulmonar del aórtico, y se puede escuchar en algunas circunstancias el soplo que supera al segundo, digamos, al componente aórtico del segundo ruido. Dentro de los estudios complementarios dijimos que el electrocardiograma en los sujetos que tienen estenosis leve puede ser normal o aparecen signos de hipertrofia. Es decir, si ustedes me dicen que en la estenosis pulmonar tienen hipertrofia ventricular derecha, está bien. Lo mismo que en la estenosis aórtica, que es lo que vamos a encontrar en la estenosis aórtica, hipertrofia izquierda. En la radiografía de tórax ya dijimos, ¿no? Ya dijimos que aunque la estenosis sea severa, la silueta puede ser normal, ¿no? Y los hallazgos mayores suelen ser de las arterias pulmonares que generalmente tienen dilatación postestenótica. En el eco muestra movimiento anormal de la valva, y si tienen cambios degenerativos, fundamentalmente se ve mejor. El cateterismo permite confirmar el ascenso de la presión sistólica del ventrículo derecho por arriba de 35 milímetros de mercurio. Se considera que la estenosis es leve cuando el gradiente es menor de 36 milímetros de mercurio y la velocidad máxima menos de 3 metros por segundo. O sea que se considera desde el punto de vista hemodinámico que la estenosis pulmonar es leve cuando el gradiente es menor de 36 milímetros de mercurio y la velocidad máxima menor a 3 metros por segundo. Es moderada cuando el gradiente está entre 36 y 64 milímetros de mercurio y la velocidad máxima entre 3 y 4 metros por segundo. Y la estenosis pulmonar es severa cuando el gradiente es mayor a 64 milímetros de mercurio y la velocidad máxima es por arriba de 4 metros por segundo. La velocidad máxima transvalvular, digamos, ¿no? Estos son datos que por lo menos tenemos que conocer los gradientes 36, 36, 64 y más del 64. El tratamiento, dijimos que el tratamiento se realiza mediante valvuloplastia percutánea o por cateterismo, en algunas circunstancias cirugía. La primera, es decir, el cateterismo se recomienda en las graves sintomáticas con válvula aórtica no displásica, es decir, hay que evaluar primero si la válvula aórtica es displásica antes de definir la técnica de plastía, digamos, de la válvula. Ahora vamos a hablar de insuficiencia valvular pulmonar. La insuficiencia, la causa de la insuficiencia valvular pulmonar son las endocarditis. Bueno, en este caso hay una incompetencia de la válvula pulmonar de cerrarse e impedir el reflujo durante la diástole. Las causas de insuficiencia valvular son endocarditis, sobre todo en pacientes adictos, endocarditis infecciosa en pacientes adictos, por secuela de fiebre reumática. Fíjense ustedes que estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis pulmonar e insuficiencia pulmonar, la fiebre reumática está metida como una de las causas de alteración de la función valvular. Cuando veamos fiebre reumática, ustedes se van a dar cuenta por qué. Bueno, el síndrome carcinoide, también por síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan lo que produce es una alteración de la síntesis del tejido conectivo, ¿no? Y produce dilataciones, grande dilatación de la raíz aórtica. Entonces, por dilatación de la raíz aórtica, la válvula se vuelve incompetente. Perdón, de la raíz pulmonar, ¿no? Estamos hablando de insuficiencia pulmonar. Bueno, también puede ser secundario a lesiones por colocación de catéter de Schwann-Ganz en algunas circunstancias. Esto es más raro, pero se suele observar. El paciente se presenta con insuficiencia cardíaca derecha y disnea de esfuerzo, como todas las alteraciones valvulares. A la ocultación hay un soplo diastólico regurgitativo,
romboidales del tercer a cuarto espacio intercostal izquierdo, que aumenta con la inspiración. ¿Sí? Hay un desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco con aumento del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco. ¿Sí? El componente pulmonar del segundo ruido cardíaco es más intenso, aparece un soplo diastólico, ¿sí? Un soplo diastólico romboidal en el tercer y cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, con la aparición del soplo. ¿Está? Puede aparecer un soplo de Graham-Still, que es diastólico, rudo, de alta frecuencia, indecrescendo, que indica hipertensión pulmonar. Esto cuando la presión en la arteria pulmonar es más de 70 milímetros de mercurio. Estamos hablando de que las presiones en la arteria pulmonar deben andar de 25 a 30 milímetros de mercurio como presiones máximas, ¿no? El ventrículo derecho habitualmente anda entre 18 y 25 milímetros de mercurio, esas son las presiones que maneja. Es una cámara, es un circuito de baja presión, ¿no? Bueno, cuando hay hipertensión pulmonar, el soplo de insuficiencia aórtica, perdón, insuficiencia pulmonar se llama soplo de Graham-Still, ¿no? Y hay una oclusión relativa a la válvula tricúspide habitual. El diagnóstico se confirma por eco bidimensional, Doppler, que permite medir y cuantificar el jet de regurgitación, lo mismo que en la insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Y medir la presión en la arteria pulmonar. El tratamiento es la reparación quirúrgica del anillo valvular o el reemplazo valvular. Es decir, se hace una plástica quirúrgica del anillo valvular para achicarlo, sobre todo en los casos de Marfan, o si no, un reemplazo de válvula pulmonar. Bueno, desde el punto de vista de la etiología, si bien la presencia de un reflujo trivial o leve puede detectarse en el ecocardiograma en el 40 a 78% de la población, fíjense, esto es interesante, porque la insuficiencia pulmonar o la insuficiencia tricuspidia también inclusive se detecta muy frecuentemente en los ecos, ¿no? Este hallazgo no tiene valor patológico, esto es clave. Al analizar la etiología de la insuficiencia pulmonar, la presencia de insuficiencia pulmonar adquirida de grado leve a moderado tiene como causa más frecuente la hipertensión pulmonar. Es decir, siempre hay que tratar de medir la presión en la arteria pulmonar. Hipertensión pulmonar con dilatación del tronco de la arteria pulmonar y del anillo. Cuando hay hipertensión pulmonar, dilatación del tronco de la arteria pulmonar y el anillo valvular, probablemente tengamos una insuficiencia pulmonar adquirida. Bueno, la insuficiencia grave como lesión residual puede encontrarse en pacientes adultos posterior al tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot, ¿no? Esta es la cardiopatía congénita que se presenta con más frecuencia de esta lesión valvular, la insuficiencia pulmonar residual, ¿no? A menudo puede detectarse luego una valvuloplastia quirúrgica de una estenosis pulmonar. Bueno, esto sí. A veces la estenosis pulmonar aislada, después de la valvuloplastia, queda con cierto grado de insuficiencia valvular, ¿no? Eso hay que tener cuidado cuando se va a realizar la valvuloplastia, sobre todo la valvuloplastia con balón. En todas las valvulopatías, las que mejor resultados tienen es en la estenosis pulmonar, ¿no? Pero aún así teniendo buen resultado, suelen quedar con una insuficiencia valvular, ¿no? La otra etiología de la insuficiencia pulmonar, bueno, son la afectación congénita de la válvula, puede ser una válvula bicúspide o cuadricúspide, o tener un prolapso valvular. Y la agenesia de la válvula pulmonar podemos encontrar dentro de las causas adquiridas, se encuentran las endocarditis, el síndrome carcinoide y la afectación reumática. Desde el punto de vista de la fisiopatología, podemos decir que el grado de la insuficiencia pulmonar depende de diferentes factores, como por ejemplo el área del orificio regurgitante, el área del orificio regurgitante, de la distensibilidad del ventrículo derecho, de la distensibilidad del BD, de la presión diastólica diferencial entre el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo derecho, de la capacitancia de las arterias pulmonares, es decir, si no hay hipertensión pulmonar, y de la duración de la diástole. Cuanto más larga es la diástole, más regurgita. Bueno, a diferencia de lo que ocurre en la insuficiencia aórtica, la presión diferencial entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho es pequeña, por lo cual los factores previamente enunciados cobran mayor preponderancia. Cuando mayor es la
la diferencia, es más severa la insuficiencia. Otros datos que influyen, pero con menor importancia en el grado de insuficiencia pulmonar, son la resistencia vascular pulmonar y la función del ventrículo izquierdo. La función del ventrículo izquierdo. Para el diagnóstico, en el examen físico, la insuficiencia pulmonar grave, ¿no? El primer ruido cardíaco es normal y el componente pulmonar del segundo se encuentra ausente, si hay insuficiencia severa, por supuesto, ¿no? Cuando las valvas son rudimentarias o inexistentes. El componente pulmonar se encuentra ausente. El desdoblamiento del segundo ruido cardíaco solo está presente si existe bloqueo completo de rama derecha y dilatación del tronco de la pulmonar cuando tiene alguna válvula hipoplásica o una válvula insuficiente por dilatación, por ejemplo. Lo característico es la presencia de un soplo diastólico con epicentro en el segundo o tercer espacio intercostal izquierdo, suave, corto debido a la rápida igualación de las presiones entre la aorta y la raíz de la raíz de la pulmonar y el ventrículo derecho, y resulta más audible en la insuficiencia pulmonar moderada o grave. Por el contrario, si existe hipertensión pulmonar, tiene características de ser holodiastólico, es decir, cuando hay hipertensión pulmonar, ese soplo diastólico se hace más largo. Y podemos encontrar entonces también palpar el componente pulmonar del segundo ruido cardíaco en algunas circunstancias. La radiografía de tórax en la insuficiencia pulmonar leve a moderada puede ser normal, y en la insuficiencia pulmonar grave es habitual encontrar dilatación del tronco de la pulmonar, cardiomegalia debido a dilatación de las cavidades derechas, porque produce sobrecarga de volumen. Es decir, en la insuficiencia pulmonar leve a moderada la silueta puede llegar a ser normal, pero en la insuficiencia pulmonar grave siempre hay dilatación de las cavidades, sobre todo las cavidades derechas. En el electrocardiograma puede presentar signos de agrandamiento de aurícula y del ventrículo derecho, es decir, sobrecarga volumétrica de cavidades derechas, y los signos de sobrecarga del BD y del bloqueo de rama derecha son muy frecuentes. Siempre que hay sobrecarga derecha en el electrocardiograma, en algún momento va a haber trastorno de conducción por la rama derecha del electrocardiograma. Y siempre que hay sobrecarga izquierda, ya sea de presión fundamentalmente de presión o de volumen, y tenemos en el signo de sobrecarga ventricular izquierda, en algún momento va a tener bloqueo completo de rama izquierda en el electrocardiograma. Le vamos a ir viendo. Entonces, en la evolución natural podemos decir que la insuficiencia pulmonar nativa, o sea que la que ya viene, la congénita, es bien tolerada durante la infancia, y solamente el 6% de los pacientes presentan síntomas a los 20 años, ¿no? Pero a la edad de 40 años aproximadamente un porcentaje afectado cercano al 30%, es decir, se tolera bien durante mucho tiempo la insuficiencia pulmonar. Las manifestaciones pueden ser la disnea, la incapacidad para el ejercicio y signos de insuficiencia cardíaca, la hipotensión y algunas arritmias. A veces aparece un síncope por mecanismo vasovagal, en la insuficiencia pulmonar puede presentarse, pero siempre hay que descartar otras causas de síncope en el paciente que confirmamos o sospechamos que tiene una insuficiencia pulmonar, porque puede tener otros tipos de síncope en general. El tratamiento, las indicaciones del tratamiento quirúrgico continúan siendo un tema de controversia en la insuficiencia pulmonar. No hay información suficiente sobre la evolución natural de la insuficiencia pulmonar grave y sus indicaciones de tratamiento, ¿no? Ni sobre el seguimiento a largo plazo posterior a la realización del tratamiento, ¿no? La mayoría de los resultados que existen en la insuficiencia pulmonar son las complicaciones, la insuficiencia pulmonar y sus complicaciones se han extrapolado de los resultados de pacientes con tetralogía de Fallot que se han corregido, que quedan con insuficiencia pulmonar, y eso sí, pero eso tienen otra evolución natural, digamos, que va más allá de la insuficiencia pulmonar. Bueno, pero el método complementario de elección en pacientes aún asintomáticos para poder detectar en forma precoz la distensión ventricular es la resonancia magnética. En la actualidad, con la resonancia magnética, nosotros podemos calcular la fracción regurgitante, y en las personas que no tienen hipertensión pulmonar con una fracción regurgitante de más del 40%, si están sintomáticas, puede llegar a ser una indicación de reemplazo, de
en algunas circunstancias, si no hay dilatación, reemplazo valvular, o si no, de corrección del anillo valvular pulmonar. Pasamos a las valvulopatías. Hablamos de las sigmoideas, aórtica y pulmonares, estenosis e insuficiencia, pulmonar e insuficiencia pulmonar, estenosis aórtica e insuficiencia aórtica, y vamos a las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares tenemos la mitral y la tricúspide. Así que vamos a hablar de valvulopatía mitral y después de valvulopatía tricúspide. Profe. Bien. ¿Quién habla? Sofía. Una consulta. ¿Cómo se mide la fracción regurgitante con una resonancia? ¿Con la resonancia? Sí. A mí me complicaste la vida, es cómo medimos la fracción regurgitante. Lo que pasa es que lo que se hace con la resonancia magnética, se hace cortes, varios cortes en un segundo. Llegan a ser hasta 45, 50, hasta 60 cortes en un segundo. Entonces después vos mirás lo que, cuando termina la sístole, sale del ventrículo derecho 150 mililitros. ¿No? Cuando termina la sístole sale 150 mililitros. Y al final de la sístole, comienza relajación y tenés que ver lo que viene desde la vena cava, digamos, y lo que vuelve para atrás de la arteria pulmonar. Perdón, de la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar, y eso podés medir y calcular. Esa es una de las formas. La otra de las formas es medir el gasto sistólico del ventrículo izquierdo, ¿no? Vos tenés un ventrículo izquierdo que tiene un volumen sistólico de 60 mililitros y el ventrículo derecho tiene un volumen sistólico de 140. ¿Por qué uno tiene 140 y el otro 60 si los dos tienen que tener lo mismo? ¿No es cierto? Si uno tiene 60 y el otro tiene 140, lo que regurgita es 80. Así de simple, digamos, las dos formas más claras de medir la fracción regurgitante. ¿Quedó claro? Que la diferencia de fracción de eyección o de volumen sistólico entre el ventrículo derecho e izquierdo es una. Muy simple. Bueno, gracias. ¿sí? Bueno, vamos a hablar de valvulopatía auriculoventricular. Vamos a hablar de insuficiencia mitral. Vamos a hablar de insuficiencia mitral crónica y del prolapso de la válvula mitral. La insuficiencia mitral aguda. Yo no sé si les aclaré a ustedes cuando hablamos de insuficiencia aórtica. El corazón tolera muy bien por mucho tiempo la sobrecarga de presión. Y puede pasar mucho tiempo con la presión sobrecargada, 10, 15 años. Lo mismo que cuando comienza a tener sobrecarga de volumen. ¿Cuándo tienen sobrecarga de volumen? Cuando hay insuficiencia, por ejemplo, insuficiencia aórtica. Si esa insuficiencia se va produciendo en forma crónica, el ventrículo izquierdo, el corazón, se adapta y tiene una capacidad de adaptación que es mucho mejor, si se quiere, que la de la estenosis. Cuando se va produciendo una fracción, va regurgitando primero el 2%, después el 5%, después el 10% durante 2 o 3 años, después el 20% durante 10 años, y tolera mucho. Un ventrículo izquierdo muy grande tolera esa regurgitación. Pero si de un momento a otro la válvula aórtica se llega a tener alguna disfunción por una ruptura, por una perforación de una valva, en los casos de endocarditis, por ejemplo, y puede llegar a desencadenar, o a veces durante los cateterismos se puede perforar una de las valvas, y produce una insuficiencia aórtica. La insuficiencia valvulares, las insuficiencias valvulares en el corazón que se desarrollan en forma aguda son muy mal toleradas. No se tolera desde el punto de vista hemodinámico y produce un cuadro clínico que es severo
cuadro clínico. Y este cuadro es de insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, o edema agudo de pulmón con shock. Acá vamos a desarrollar entonces la insuficiencia mitral crónica, la aguda vamos a describir también y vamos a hablar de el prolapso de válvula mitral. Entonces, la insuficiencia mitral, hay una alteración anatómica y o funcional del aparato valvular mitral que provoca un reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Acuérdense ustedes que orienta el flujo e impide el reflujo. Es decir, durante la sístole tienen que estar cerradas las válvulas auriculoventriculares. Estamos hablando de la mitral. ¿No es cierto? Durante la sístole, si deja pasar la sangre hacia la aurícula izquierda, hay una insuficiencia mitral. ¿No? Si nosotros queremos mirar un poquitito, esto es lo que pasa. Fíjense, durante la sístole, la sangre se va hacia la aorta y hay un poco de volumen que se va hacia la aurícula izquierda por insuficiencia mitral. ¿No? Este dibujito, la animación, nos permite ver bien desde el punto de vista de la circulación cómo es la insuficiencia mitral. Hablando de las etiologías, tenemos que las pueden tener causas congénitas o adquiridas. Las causas congénitas pueden ser perforaciones o fenestraciones o defectos de las almohadillas endocárdicas, fibroelastosis endomiocárdica y también una válvula mitral en paracaídas, se llama, son válvulas que tienen valvas muy amplias, muy grandes, y eso produce insuficiencia mitral porque el músculo papilar con la cuerda tendinosa no puede sostenerlo totalmente y hace como un prolapso hacia la aurícula en algún periodo de la sístole, y eso produce insuficiencia. De las causas adquiridas tenemos la degeneración mixomatosa, la endocarditis, la enfermedad reumática, la disfunción isquémica necrótica del músculo papilar, es decir, el músculo papilar está irrigado por una arteria que depende de cuál de los dos hablamos, que puede ser la rama de la coronaria izquierda o de la coronaria derecha, y cuando hay algún problema isquémico de una de esas arterias, el músculo papilar no se puede contraer y durante la sístole hay insuficiencia. Calcificación del anillo mitral, dilatación del anillo, algunas miocardiopatías, sobre todo las miocardiopatías dilatadas, algunas colagenopatías, como por ejemplo el lúpus eritematoso sistémico o la artritis reumatoidea mismo, pueden producir, sobre todo el LES, puede producir una endocarditis con una endocarditis abacteriana, se llama la sarcoidosis, la amiloidosis, el síndrome de Marfan por dilatación, ¿no? El Ehlers-Danlos, que también es una alteración de síntesis del tejido conectivo, y algunas mucopolisacaridosis como causa adquirida de insuficiencia valvular mitral. Bueno, desde el punto de vista de la fisiopatología, fíjense ustedes, las insuficiencias producen sobrecarga de volumen, ¿no? En algunas cavidades, fíjense ustedes, sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo con hipertrofia concéntrica, porque el ventrículo, que debería mandar solo hacia la raíz aórtica, la sangre se va hacia dos cámaras con presiones muy distintas. Imagínense ustedes, la presión en la aurícula izquierda no supera los 10 milímetros de mercurio, y en la presión en la raíz aórtica son por lo menos 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es decir, va la sangre hacia dos cámaras de compresiones muy distintas, que lleva con el tiempo a un deterioro de la contractilidad miocárdica, hipertensión pulmonar y deterioro de la función del ventrículo derecho, también en algún punto evolutivo. La severidad de la insuficiencia mitral se determina por el volumen sistólico efectivo, el volumen regurgitante, ¿no? Fundamental el volumen sistólico efectivo regurgitante y el volumen total de volumen sistólico total. Hay una etapa, que es una etapa descompensada, que depende del estado del miocardio, es decir, un miocardio que se enferma y comienza a tener trastorno de contractilidad, de la magnitud del volumen regurgitante y la presencia o no de isquemia. La isquemia siempre puede estar presente, y cuando está presente en el transcurso de una valvulopatía, empeora el pronóstico y va a descompensar todo. Desde el punto de vista de la sintomatología, está en relación al volumen regurgitante. Hay alteración de la función del ventrículo izquierdo,
y esto va a depender de la antigüedad de la lesión, de la presión en el circuito pulmonar y que esté o no asociada a cardiopatía isquémica y a otras valvulopatías. Es decir, los síntomas fundamentalmente de la fracción regurgitante o del volumen regurgitante que tenga o no presión, o sea, que haya o no hipertensión pulmonar, que esté asociado a enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica y que tenga otras valvulopatías. En el examen físico, en la insuficiencia mitral, vamos a encontrar un latido torácico diagonal, sagital, el ápex está hiperdinámico, es muy, pega y se va rápido, la frecuencia cardíaca generalmente está alta, ¿no? Puede haber latido de Dressler, el latido de Dressler o el signo de Dressler es cuando aparece hipertensión pulmonar y es la palpación del ventrículo derecho sobre el tercio inferior del esternón. Puede aparecer un frémito en el ápex y signo de congestión venosa sistémica. Es decir, cuando hay signo de congestión venosa sistémica y latido de Dressler, es porque la insuficiencia valvular mitral ya está afectando al circuito pulmonar, al ventrículo derecho y hay disfunción ventricular derecha. Desde el punto de vista de la auscultación, el primer ruido puede ser variable, el segundo ruido puede estar cubierto por el soplo, el tercer ruido siempre indica deterioro de la contractilidad del ventrículo izquierdo y, por supuesto, sí, deterioro de la contractilidad y severidad, y hay un soplo pansistólico en barra, porque acuérdense ustedes, una válvula que se tiene que cerrar no se cierra y en todo el tiempo sistólico aparece de la misma intensidad el soplo que es pansistólico u holosistólico en barra. Fíjense ustedes que en la insuficiencia mitral aguda a veces no aparece este soplo. ¿Está? Eso es clave al momento de sospechar insuficiencia mitral. Este es el soplo de la insuficiencia mitral que es en barra y es holosistólico. ¿Sí? La evaluación diagnóstica, el electrocardiograma, sobrecarga de aurícula y del ventrículo izquierdo, arritmias supraventriculares por dilatación de las cavidades fundamentalmente, y signos de cavidad derecha cuando hay afectación del circuito pulmonar, es decir, cuando hay hipertensión pulmonar. En la radiografía de tórax, en la insuficiencia mitral crónica y agrandamiento del ventrículo izquierdo, cuarto arco por aurícula izquierda grande, impronta esofágica en el perfil, es decir, si nosotros miramos la radiografía de perfil, vemos que el esófago tiene como una curvita, como algo que le está empujando al esófago hacia adelante, acuérdense ustedes, perdón, hacia atrás, porque la aurícula izquierda está hacia adelante pegada al esófago, la pared posterior de la aurícula izquierda. Como la aurícula izquierda se agranda, el esófago queda con una marca, ¿no? Sobre todo cuando le hacemos deglutir una sustancia varitada. Y en la aguda, en la insuficiencia mitral aguda, la silueta es normal con signo de congestión pulmonar, es decir, hay edema de pulmón. Siempre la insuficiencia mitral aguda produce sobrecarga en el circuito, sobrecarga retrógrada en el pulmón, en el circuito pulmonar. ¿No? Silueta normal con signo de congestión pulmonar variable. En la ergometría se puede determinar la capacidad y tolerancia al ejercicio y está indicada en los pacientes con insuficiencia mitral severa para saber la clase funcional. Y la evaluación diagnóstica, estudio radioisotópico, bueno, cuantifica los volúmenes de fin de diástole, volumen de fin de sístole, o sea, volumen sistólico y fracción regurgitante, con mayor precisión que el ecodoppler, sobre todo para el ventrículo derecho. ¿Está? Las indicaciones, paciente con insuficiencia mitral e hipertensión pulmonar en el preoperatorio, los estudios radioisotópicos. En los pacientes que tienen probabilidad de tener enfermedad coronaria e insuficiencia mitral significativa, también se hacen estudios de una cámara gamma o un estudio de perfusión miocárdica para evaluar, además de los volúmenes y las presiones y la fracción regurgitante, para evaluar el estado del miocardio. La evaluación diagnóstica con Doppler, sobre todo el transtorácico, establece el diagnóstico y la severidad con la repercusión hemodinámica, el tamaño de la función ventricular,
la posibilidad de reparación quirúrgica. En este caso tenemos que ver el anillo valvular, las valvas, tenemos que mirarlas bien, las cuerdas tendinosas, el músculo papilar, para evaluar si podemos tener indicación de reparación valvular quirúrgica. Bueno, y también el transtorácico hace reevaluaciones periódicas, sobre todo en las mujeres que se embarazan, para evaluar la repercusión hemodinámica. Y en el transesofágico, cuando no se puede ver bien con el transtorácico, se solicita un eco transesofágico, o cuando no se puede precisar bien el diagnóstico, o cuando tenemos que evaluar en forma intraoperatoria durante la reparación valvular, la función valvular y el anillo, sobre todo la del anillo valvular mitral, todo el aparato mitral, ¿no? En la insuficiencia mitral crónica, en la evaluación diagnóstica del cateterismo, que es lo que nosotros vemos, hay un resalto energético de la presión sistólica aórtica y cambios variables en presión en la aurícula izquierda y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, con una onda B variable, una onda B del pulso fundamentalmente. Y en la insuficiencia mitral aguda hay un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, con un aumento de la onda B de la aurícula izquierda, esto es por aumento de la presión ventricular y descenso de la tensión en la aorta, por los volúmenes fundamentalmente, que se va fundamentalmente hacia la cavidad de menor presión. Bueno, las indicaciones del cateterismo en la insuficiencia mitral, en la aguda o la crónica, fundamentalmente para detectar, previo a la cirugía, la enfermedad coronaria, evaluar presión en el circuito pulmonar y en pacientes que van a reparación quirúrgica y tienen hipertensión pulmonar severa. Pero siempre el estudio hemodinámico con contraste, es decir, el cateterismo, siempre una de las cosas que buscamos previo a la intervención quirúrgica es la presencia de enfermedad coronaria agregada. Y en el caso de la valvulopatía auriculoventricular, sobre todo la estenosis o la insuficiencia mitral, es la presencia de hipertensión pulmonar. El tratamiento, la insuficiencia mitral crónica, bueno, cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Si no es factible un tratamiento quirúrgico, se utilizan diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Todo lo que tenga insuficiencia cardíaca como manifestación clínica debe llevar estas dos drogas. Si tiene arritmias supraventriculares, debe usarse fármaco efectivo en la prevención de la recurrencia y el control de las arritmias. Bueno, acá podemos usar, si no tiene contraindicación, amiodarona digital, beta bloqueante, y si tiene fibrilación auricular y la causa es valvular y tiene dilatación auricular por insuficiencia valvular, tienen que llevar anticoagulación oral. En la insuficiencia mitral aguda, las drogas vasodilatadoras, dijimos que el cuadro clínico fundamental es un edema agudo de pulmón, ¿no? El edema agudo de pulmón es una insuficiencia respiratoria ocasionada por un fallo miocárdico. Y lo que tenemos que tratar, fíjense ustedes, drogas vasodilatadoras para disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, es decir, para mejorar el gasto anterior, ¿no? Para disminuir el volumen ventricular y para mejorar la competencia valvular. Si nosotros disminuimos la presión dentro de la aorta, va a mejorar el gasto anterógrado y va a disminuir la presión retrógrada. El tratamiento quirúrgico, bueno, el reemplazo valvular tiene una mortalidad del 5 al 10%, se pueden hacer algunas circunstancias una plástica o una plastia valvular, una mortalidad de un 3%. El problema con la insuficiencia mitral es el tiempo quirúrgico, ¿no? El momento quirúrgico óptimo tenemos que buscarlo una vez que tenemos un diagnóstico de insuficiencia mitral, que pueden ser asintomáticos durante mucho tiempo, el soplo sistólico o los sistólicos, con o sin signos de sobrecarga ventricular. Tenemos que cada 6 meses
hacerle un electro, revisarle una vez por año cuando no tiene síntomas, un ecocardiograma, medir las presiones, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, todo eso es importante. Bueno, previo al inicio de la disfunción ventricular o al comienzo, todavía en esta circunstancia, ¿no? Podemos mejorar reemplazando la válvula. Si no, fíjense ustedes, cuando la fracción de eyección es más del 70%, cuando es del 60 a 70% y cuando es menos del 60% con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y sobre todo si tiene presiones menos de 40 milímetros de mercurio, suelen ser el momento en el cual nosotros tenemos que definir, digamos, la indicación quirúrgica. Bueno, los factores que aumentan la mortalidad, la edad, la etiología isquémica de la insuficiencia mitral, la clase funcional de la insuficiencia cardíaca o la disnea, si tiene enfermedad coronaria agregada, si hay disfunción hepática, o la fracción de eyección por debajo del 50%, y las causas de muerte en general son bajo volumen minuto cardíaco, o el shock cardiogénico sería, pero fundamentalmente bajo volumen minuto cardíaco. La insuficiencia mitral aguda. La etiología, las endocarditis son las causas más frecuentes, la ruptura de cuerda tendinosa, ¿no? Es sobre todo cuando hay válvulas mixomatosas. Bueno, la causa isquémica, el infarto, el músculo papilar o ruptura de cuerda tendinosa, fiebre reumática aguda y también algunas causas traumáticas. Esas son las etiologías, endocarditis, ruptura de cuerda, y las causas isquémicas son las más frecuentes. El cuadro clínico, el paciente está gravemente enfermo en insuficiencia cardíaca o en edema agudo de pulmón, y edema agudo de pulmón con hipotensión arterial, eso es shock cardiogénico. Así que puede estar en insuficiencia cardíaca descompensada, edema agudo de pulmón o shock cardiogénico. Las tres entidades que tienen como sustrato fisiopatológico al trastorno de contractilidad miocárdica. Bueno, el electrocardiograma es inespecífico, porque si es agudo, el electro no va a cambiar mucho, lo único que se puede encontrar es una taquicardia sinusal o alguna arritmia, una taquicardia supraventricular. La radiografía de tórax, dijimos, el corazón tiene la silueta cardíaca normal, pero generalmente hay signos de congestión pulmonar. En el cateterismo, la presión de fin de diástole elevada, con una onda B prominente, y presiones aórticas bajas, es decir, la presión aórtica disminuida porque tiene poco volumen, ¿no? Con una onda B prominente con presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo elevada. Bueno, en la causa isquémica, bueno, fundamentalmente nosotros vamos a ver en la coronariografía una obstrucción de la arteria que irriga el músculo papilar. El tratamiento médico, nitrocruciato de sodio o nitroglicerina, si la causa es isquémica, pero la idea es disminuir la resistencia vascular sistémica y bajar la presión intraórtica para mejorar el gasto anterior. Podemos usar diuréticos de asa para disminuir la congestión pulmonar, ¿no? Y como puente hacia un reemplazo de la válvula, balón de contrapulsación aórtica cuando hay shock cardiogénico con edema agudo de pulmón. Obviamente cirugía urgente cuando hay ruptura del músculo papilar, porque los pacientes tienen un edema agudo de pulmón refractario al tratamiento. Bueno, la cirugía es preferible a la reparación y al reemplazo, sobre todo en la insuficiencia aguda. En la insuficiencia crónica, por ahí se pueden hacer plásticas del anillo valvular, ¿no? Y la que están asociadas a infarto agudo de miocardio, sin duda que tienen peor pronóstico. Esto es lo que solemos ver en las insuficiencias mitrales. Y después tenemos otro cuadro que es muy frecuente, que es el prolapso de válvula mitral. El prolapso de válvula mitral es una enfermedad valvular de mayor prevalencia, de 3 al 5% de la población general. La mayoría es asintomático, es decir, el prolapso es cuando una de las válvulas de la válvula mitral supera el nivel del anillo valvular mitral. Entonces, tiene que cerrarse así y una de ellas se va para arriba. Entonces, se va hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Se va hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Y si se va hacia la aurícula izquierda en algún momento de la sístole, que generalmente es la mesosístole
o telesístole, entonces aparece un soplo mesosistólico o telesistólico. Y cuando prolapsa, aparece un clic del prolapso. Entonces, la mayoría son sintomáticos, sí. Disculpe, hay una pregunta de uno de los chicos. Dice, ¿cómo puede manejar un paciente con hipotensión, edema agudo de pulmón con una insuficiencia cardíaca descompensada? Si puede repetir. Con hipotensión, edema agudo de pulmón. Bueno. Con una insuficiencia cardíaca descompensada. Cuando nosotros decimos edema agudo de pulmón de causa cardíaca, no hace falta decir insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Está? Es como que una redundancia. ¿No me acuerdo? Es decir, edema agudo de pulmón cardiogénico con hipotensión arterial sería la pregunta. ¿Sí? Sí, quieren saber cómo manejarlo. Hipotensión arterial. Si tiene hipotensión arterial en ese contexto es un shock cardiogénico con edema agudo de pulmón. ¿No? En ese contexto. La respuesta es buscar la causa en primer lugar, porque podemos tener hipotensión arterial y shock, y la causa puede ser una fibrilación auricular con una respuesta ventricular con una frecuencia más de 200. Tiene 210 de frecuencia cardíaca. Entonces va a tener hipotensión arterial o shock, va a tener edema agudo de pulmón, y el tratamiento no es el mismo que el otro que tiene 100 de frecuencia cardíaca, tiene hipotensión arterial y congestión pulmonar. El que tiene 100 de frecuencia cardíaca, hipotensión arterial y congestión pulmonar, tengo que mejorar la tensión arterial. En primer lugar, la tensión arterial se mejora o se aumenta con vasoactivo. Norepinefrina en general, ¿sí? Mejora la tensión arterial. Después tengo que disminuir la precarga del ventrículo izquierdo para disminuir la congestión pulmonar. ¿Sí? Entonces tengo que darle o algún diurético o nitroglicerina. Y después tengo que mejorar la contractilidad miocárdica. La contractilidad miocárdica, este cuadro habitualmente ocurre en el contexto del infarto agudo de miocardio, ¿no? El shock cardiogénico, que sería este, con edema agudo de pulmón, debido a isquemia miocárdica severa. Entonces después tenemos que mejorar la contractilidad miocárdica. Y ahí, en esa circunstancia, podemos utilizar dobutamina, que es lo que más se utiliza, digamos, luego de mejorar la tensión arterial. A todo esto, fíjense ustedes que nosotros solo nos circunscribimos en estas circunstancias al manejo hemodinámico y cardiológico. Pero ¿de qué nos estamos olvidando? ¿De qué nos estamos olvidando? La pregunta va para todos. Ah, se olvidaron de lo más importante. ¿Del oxígeno? ¿Qué? Nos estamos olvidando de tratar la insuficiencia respiratoria. Acuérdense que dijimos que una insuficiencia respiratoria ocasionada por el acúmulo de líquido de causa cardíaca. Es decir, tenemos que tratar la insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Tenemos que hacerle oxigenoterapia o asistencia respiratoria mecánica invasiva o no invasiva. ¿Queda claro? Asegurar la oxigenación y todo el resto. ¿Estamos bien atrás? Bueno. ¿Quedó claro? Y al que tiene, me olvidé decir, y al que tiene más de 200 de frecuencia cardíaca, o al que, en el caso que sea una fibrilación auricular, también puede ser una taquicardia ventricular, con edema agudo de pulmón. En ese caso hay que cardiovertirle. ¿Está? Entonces bajamos la frecuencia cardíaca, mejora el gasto arteriógrado, disminuye la congestión pulmonar. Es decir, no es que todos se tratan igual. ¿Queda claro? Tenemos que buscar las causas de shock cardiogénico con edema agudo de pulmón. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces la mayoría son asintomáticos. Los síntomas en el prolapso puede ser fatiga, dolor torácico, es una causa muy frecuente de dolor torácico, sobre todo en mujeres jóvenes. Puede tener palpitación, hipotensión ortostática en algunas circunstancias. Pueden tener asociarse a algunas disautonomías neurovegetativas, sudoración, palidez, enrojecimiento, ¿no? Síncope.
Bueno, un pequeño número de pacientes con insuficiencia mitral, ¿no? Endocarditis infecciosa. Bueno, generalmente en hombres de más de 50 años, estos pocos pacientes, se asocian a ACV isquémico. Esto es una cosa importante. El prolapso de válvula mitral suele asociarse a accidente cerebrovascular isquémico. El tratamiento, cuando tiene alguna arritmia, fundamentalmente hay que anticoagular, es decir, cuando se asocia con ACV isquémico o fibrilación auricular, hay que anticoagular, o en personas de más de 65 años o que tenga patología cardiovascular asociada. Seguramente, ahora cuando veamos fibrilación auricular o cuando veamos accidente cerebrovascular isquémico, o sobre todo cuando veamos FA, vamos a ver los criterios de anticoagulación, ¿no? O ahora en la estenosis mitral mismo podemos mirar los criterios de anticoagulación en todos los pacientes, ¿no? Hay que prevenir las arritmias con beta-bloqueante, antiagregante plaquetario para prevenir el accidente isquémico, ¿no? Y en algunas circunstancias, en las válvulas mixomatosas sobre todo, hay que reparar las válvulas. Vamos a hablar de estenosis mitral. Bueno, en este caso, la válvula mitral no se abre adecuadamente durante la sístole o la diástole. La mitral se abre durante la diástole, ¿no? Durante la sístole tiene que estar cerrada. Es decir, una obstrucción al tracto de entrada al ventrículo izquierdo por una patología generalmente reumática de la válvula mitral. La estenosis mitral, la causa más frecuente es la causa reumática. Bueno, desde el punto de vista de los síntomas, aparecen gradualmente luego de 10 a 20 años del episodio reumático, es decir, de la fiebre reumática, ¿no? Bueno, generalmente en agudo, digamos, ¿no? Suele haber un daño en el tejido conectivo de las valvas por afectación reumática, es inmunológica. Puede aparecer estenosis mixta, ¿no? Y en el restante hay asociación con lesión de la aorta y tricúspide. Las lesiones de las válvulas, lesiones valvulares secundarias a cardiopatía reumática son estenosis mitral y estenosis aórtica, se suelen asociar. Y las estenosis mitral y aórtica, sobre todo la aórtica, tienen lo que se llaman doble lesión, es decir, tienen estenosis e insuficiencia, tienen las dos coexisten, el trastorno de apertura de la válvula y el trastorno de cierre de la válvula, ¿no? Bueno, generalmente en la parte aguda hay lo que se llama valvulítica, hay un engrosamiento fibroso. Todo esto es de la parte de la cardiopatía reumática, o sea, la fiebre reumática, cuando tiene carditis reumática, ¿no? Engrosamiento fibroso, fibrosis y rigidez, acortamiento, fusión de las comisuras, reducción del anillo subvalvular, calcificación y reducción del orificio. Eso es lo que va pasando con el transcurrir del tiempo, luego de la afectación cardíaca de la fiebre reumática. Ustedes saben lo que es la fiebre reumática, habrán escuchado hablar alguna vez. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la fiebre reumática? ¿Sí? ¿Tienen idea? Pero, ¿me pueden decir algo de lo que es la fiebre reumática? ¿Barreto está tapando ahí, te tapás para que no te vea la cara o qué? ¿Qué me va a decir? A ver. Es una secuela de una infección faríngea por estreptococo. ¿Es una secuela por? Por infección faríngea por estreptococo. Sí, está bien. Es una idea, digamos. Una idea. ¿Alguien tiene algo más preciso? Doctor, puede ser la formación de una reacción cruzada después de una faringitis por estreptococcus piógenes. Reacción cruzada contra diferentes tejidos.
Un mecanismo fisiopatológico, también puede ser. Alguien tiene algo que junte la complicación con el mecanismo fisiopatológico, que realmente sea un concepto abarcativo de fiebre reumática. Porque solo que es una reacción cruzada y es muy poco. Porque hay muchas reacciones cruzadas que no enferman. Que sea una complicación de una infección por estreptococo es muy poco, porque en realidad el concepto de fiebre reumática es que es una complicación no supurativa, posterior a la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Desde el punto de vista, es una enfermedad autoinmune, es de origen inmunológico, digamos, ¿no? Y sí se produce por una reacción cruzada, ¿no? Y es una enfermedad sistémica fundamentalmente. Produce afectación articular, afectación dermatológica, afectación miocárdica y afectación, ¿qué otro sistema más afecta? Renal. ¿Puede tener afectación renal y otro más? ¿No? La corea, ¿escucharon hablar de la corea? Es uno de los criterios de diagnóstico de fiebre reumática. Corea, nódulo subcutáneo, eritema marginado, carditis y Glomerulonefritis. puede tener afectación glomerular. Bueno, y la carditis en la fiebre reumática, bueno, y la artritis, me quedó la artritis, la afectación de grandes articulaciones. Bueno, la fiebre reumática... ¿Criterio de Jones para la fiebre reumática? ¿Cómo? ¿Son esos los integrantes de los criterios de Jones para la fiebre reumática? Para la fiebre reumática, exactamente. Así es. Son los criterios de Jones. Bien. Decía, la carditis, en el marco de la fiebre reumática, es una pancarditis, con afectación pericárdica, miocárdica y endocárdica. Bueno, seguimos con la estenosis. Es decir, fíjense ustedes que el área valvular normal de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Hablamos de estenosis leve cuando el área valvular es por arriba de 1.5 centímetros cuadrados. Moderada cuando está por arriba de 1.5 y por debajo, perdón, por arriba de 1 centímetro y por debajo de 1.5. ¿Sí? Leve, por arriba de 1.5. Moderada cuando está por debajo de 1.5 hasta 1 centímetro cuadrado. Centímetros cuadrados, acuérdense bien, ¿sí? Y severa cuando está por debajo o igual a 1 centímetro cuadrado del área valvular. ¿Me están siguiendo hasta acá, verdad? Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología, va produciéndose con el tiempo una reducción del área del orificio valvular, comienza a aumentar la presión en la aurícula izquierda, comienza a generarse un gradiente transvalvular, ¿no? Y el aumento de la presión en la aurícula izquierda se transfiere hacia atrás, comienza a haber hipertensión pulmonar, primero es pasiva, después reactiva, es decir, la estenosis mitral produce hipertensión pulmonar mucho antes que la insuficiencia mitral, porque hay mucha complacencia en la aurícula y el territorio posterior, pero en la estenosis no, ¿sí? Entonces hay reducción del orificio, aumento de la presión en la aurícula izquierda, gradiente transvalvular, comienza a generar hipertensión pulmonar pasiva y reactiva, y comienza a aparecer, fíjese usted, dilatación del ventrículo derecho. ¿Por qué se dilata el ventrículo derecho? Por esta hipertensión pulmonar. Y va a haber en algún momento insuficiencia tricúspide. Fíjense ustedes cómo dio vuelta una estenosis mitral, ya está afectando la tricúspide generalmente. Las manifestaciones clínicas. Por ahí, en muchos lugares dicen que la estenosis mitral es una enfermedad palpitante, hemoptizante, disneizante y taquicardizante. Esas 4 cosas tienen que saber. Si disnea de esfuerzo, edema agudo de pulmón, tiene palpitación, hemoptisis, y embolizante, me faltó 5 cosas entonces. ¿Está? Embolia sistémica,
La embolia es por agrandamiento de la aurícula, y cuando hay agrandamiento de la aurícula se puede producir, o es más factible que se produzcan arritmias auriculares, aleteo o fibrilación auricular, y en la orejuela de la aurícula izquierda suele ser el lugar donde hay la sangre, se activa la coagulación, se coagula y después se desprende y produce embolia sistémica. Dentro de las embolias sistémicas, las más frecuentes son a los órganos que más flujo sanguíneo tienen y que más porcentaje de volumen minuto cardíaco llevan. Y ustedes deben saber cuáles son los órganos mejor irrigados. A ver, ¿quién me dice cuál es el órgano mejor irrigado de la economía? Desde el ventrículo izquierdo para adelante, ¿no? El riñón. ¿Cuál? El riñón. El riñón. Ahí me complicaron la vida. El riñón es... A ver, yo le voy a sacar un cálculo. Sí, es el riñón. El segundo mejor irrigado, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Tubo digestivo? Nah. Tubo digestivo no lleva ni el 3% del flujo sanguíneo, del volumen minuto. Cerebro. ¿Cuál? Cerebro. El cerebruto, sí. El cerebrito, perdón. El cerebro. El cerebro. Y después, analizando desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a ver por qué las embolias más frecuentes son las cerebrales, ¿no? Así ahí puede haber embolia sistémica, dolor torácico por sobrecarga ventricular derecha, fatiga, disnea, falla derecha. También podemos encontrar la fascie mitral. ¿Se acuerdan de la fascie mitral? Esa que tiene enrojecimiento de los pómulos, ¿no? Y podemos encontrar una palpación del primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco en la estenosis mitral es chasqueante, es fuerte, es con una intensidad aumentada. Hasta se puede palpar el primer ruido cardíaco, ¿no? Se puede palpar el latido pulmonar, es decir, el Dressler, ¿no? Cuando hay hipertensión pulmonar, el componente pulmonar del segundo ruido cardíaco se desdobla en forma fija, hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, ¿no? A la ocultación, ¿qué es lo que nosotros podemos ocultar? Un primer ruido aumentado, un chasquido de apertura y el rolido, ¿no? Que es el soplo mesosistólico con un refuerzo presistólico. Eso es lo que se suele escuchar en la estenosis mitral. Los exámenes complementarios, el electrocardiograma, agrandamiento de la aurícula izquierda. Bueno, puede haber fibrilación auricular, eso hay que tener en cuenta, que es una arritmia, agrandamiento o sobrecarga ventricular derecha cuando hay hipertensión pulmonar. En la radiografía de tórax se ve un agrandamiento de la aurícula izquierda y signo de hipertensión pulmonar venocapilar. Y en el Doppler, que es el método de elección para ver la válvula mitral, bueno, confirma la estenosis mitral, determina la severidad de la estenosis mitral, se puede medir el área valvular, la repercusión hemodinámica de la estenosis mitral y la factibilidad con el eco. Se puede ver, se puede calcular la factibilidad de la valvuloplastia mitral percutánea con balón. Bueno, también sirve para el seguimiento de los resultados quirúrgicos y la aparición, cuando aparece la fibrilación auricular, ver los trombos auriculares y sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta en las mujeres embarazadas, porque la estenosis mitral, al igual que la estenosis aórtica, pero más la estenosis mitral, aparece, o aparecía antiguamente cuando se veía mucha fiebre reumática, aparecía si teníamos entre los 8 y los 13 años fiebre reumática o 16. Y 15 años después aparecía la estenosis mitral. En las mujeres, ¿de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando entre los 27 y 33 años. ¿Qué le pasa a casi todas las mujeres en esa edad? Que se casan y quieren tener familia, bla, 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 y bueno, suelen quedar embarazadas. Y en el tercer trimestre del embarazo, imagínense con un área valvular de 1 centímetro, que parece que no es severa, o
1.5 centímetros, que parece que no es severa, al tercer trimestre del embarazo, la volemia y el volumen minuto cardíaco aumenta hasta el doble. Y por esa valvulita estenosada no puede pasar el doble de flujo, entonces comienzan a descompensarse en el tercer trimestre. Bueno, el eco transesofágico, bueno, el eco Doppler transtorácico es lo que vimos anteriormente, y el eco transesofágico generalmente se solicita previo a una valvuloplastía percutánea, mitral, ¿no?, con balón, y sobre todo también en los casos de que sospechamos trombos, porque en el transesofágico vemos bien la orejuela de la aurícula izquierda y vemos bien si hay trombos en la orejuela izquierda. Sobre todo, bueno, cuando hay episodios embólicos, sin duda que hay que pedir un eco transesofágico. Bueno, los exámenes complementarios, después del electro, la radiografía y el eco, vemos el cateterismo, evalúa la anatomía coronaria y la patología valvular. Por otra parte, es la que nos permite la realización de la valvuloplastía mitral con balón. Las indicaciones en pacientes con estenosis mitral, con indicación de cirugía, mayores de 40 años, y bueno, cuando nosotros por eco vemos que tiene un área valvular de menos de 1 centímetro, tiene clínica, el gradiente aórtico, aurículo-ventricular es muy alto, y tiene hipertensión pulmonar y tiene clínica, tiene calcificación del anillo, tiene calcificación de las valvas, difícilmente la valvuloplastia con balón tenga un resultado adecuado, entonces se proyecta la indicación de reemplazo valvular. Y en estos casos sí hay que hacer cateterismo, porque hay que evaluar siempre la presencia de enfermedad coronaria. Hay un tratamiento médico en etapas tempranas, bueno, medidas higiénicos dietéticas, consumo de sal, lo que ustedes conocen, evitar las arritmias, ¿no? Prevención de embolia arterial, si tiene fibrilación auricular y tiene estenosis mitral moderada, o sin duda que lo que hay que hacer es anticoagular, manejo de la fibrilación auricular, tratando, en el caso de que tenga una aurícula izquierda que no tenga más de 5 centímetros de diámetro, tratar de volver al ritmo sinusal, y si no, controlar la frecuencia cardíaca con otro antiarrítmico, prevenir la endocarditis infecciosa, que ustedes habrán visto, ¿no?, sobre todo en los pacientes que tienen secuelado de fiebre reumática, profilaxis de fiebre reumática en los que tuvieron carditis severa, y el tratamiento farmacológico, restricción salina, tratar causas secundarias de taquicardia, es decir, fiebre, anemia, advertir riesgo de embarazo, fundamentalmente advertir riesgo de embarazo en las mujeres, profilaxis de endocarditis, bueno, profilaxis de fiebre reumática en menores de 40 años, ¿no?, o hasta 10 años después del último episodio reumático, y limitación de la actividad física. Los pacientes que tienen valvulopatía, que son restrictivas, es decir, fundamentalmente la estenosis aórtica o la estenosis mitral, tienen muchos problemas cuando hacen una actividad física porque aparecen los síntomas fundamentalmente. Y desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, los beta-bloqueantes cuando tienen disnea, o sobre todo para controlar la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular o en el aleteo auricular, que bueno, fundamentalmente cuando no tienen trastorno de contractilidad miocárdica y cuando no se puede controlar con digitálico. En los pacientes que tienen fibrilación de alta respuesta, la digoxina es una alternativa terapéutica muy útil, lo digitálico. Los bloqueantes cálcicos lo mismo, sobre todo el diltiazem, habíamos hablado esta mañana de la fibrilación auricular o de la aleteo auricular, ¿no?, que no mejore con beta-bloqueante. La miodarona, eso seguramente cuando veamos arritmia vamos a tratar de ponerle bien en un lugar, porque la miodarona se utiliza medio como mucho en la cardiología y muchas veces se utiliza en forma no adecuada, ¿no? Sobre todo la miodarona puede producir reversión de la fibrilación auricular a ritmo sinusal en las personas de menos de 48 horas de fibrilación auricular. Ahí sí podemos utilizar sin problema. En la que tienen más de 48 horas, no, porque tiene alto riesgo de que cuando revierta a un evento embólico. Los diuréticos, en los que tienen disnea de esfuerzo, bueno, en los que tienen embarazo con insuficiencia cardíaca en el contexto de la estenosis mitral, ¿sí? Esto es
a veces podemos intentar ver en los que tienen fibrilación auricular estenosis mitral, trombo en la aurícula izquierda y realizarle una tomografía axial computada. La valvuloplastía mitral con balón percutánea. Bueno, lo que hace en realidad es abre las comisuras fusionadas, rompe comisuras fusionadas, y puede incrementar el área hasta en 2 centímetros cuadrados, o sea, puede mejorar mucho el gradiente, aumenta el gasto cardíaco, disminuye el gradiente transvalvular, ¿no? Es decir, la presión auricular izquierda y la presión pulmonar disminuyen. Suelen tener buen resultado, ¿no? O hablamos de buen resultado cuando el área que queda después es de más de 1.5 centímetros cuadrados. Es decir, queda con una estenosis moderada, sería, ¿no es cierto? Tiene baja incidencia de complicaciones cuando el aparato valvular y las válvulas están en condiciones, ¿no? Y son comparables los resultados a la comisurotomía mitral quirúrgica, ¿no? Las recomendaciones para la valvuloplastia: clase 1, pacientes sintomáticos, con estenosis mitral sintomática, clase funcional 2, 3 o 4, en las que están embarazadas, que tengan estenosis mitral moderada severa con un área de menos de 1.5 centímetros cuadrados, con una válvula que tenga esto es clave, porque de esto va a depender que quede o no con una insuficiencia mitral después de esto. Y acuérdense qué pasa con la insuficiencia mitral aguda. Descompensa mucho desde el punto de vista hemodinámico. Uno. Y lo otro es que a veces no tenemos buenos resultados con la dilatación tampoco. Pero con una válvula morfológicamente favorable, ¿a qué le llamamos una válvula morfológicamente favorable para valvuloplastía con percutánea con balón? ¿No? La válvula que es morfológicamente favorable para valvuloplastia con balón, en la ausencia de trombo, no tiene que tener trombo también en la aurícula izquierda, o insuficiencia mitral moderada o severa. Las recomendaciones: clase 2A, bueno, pacientes asintomáticos con estenosis mitral moderada a severa con área de menos 1.5 centímetros cuadrados y válvula morfológicamente normal, ¿no? Morfológicamente normal, favorable para valvuloplastía mitral, con hipertensión pulmonar, presión en la arteria pulmonar sistólica por debajo de 50 milímetros de mercurio, en reposo, y 60 milímetros de mercurio en ejercicio, en ausencia de trombo de la aurícula izquierda, esta es la indicación, y en pacientes que tienen clase funcional 3 o 4, estenosis mitral moderada severa con área por debajo de 1.5, con válvula rígida y calcificada. Si hay calcificaciones, ¿no?, en el anillo valvular o en las valvas, hay que tener mucho cuidado para la valvuloplastía mitral, ¿no? Recomendaciones para reparación quirúrgica de la válvula en la estenosis mitral clase 1, paciente con clase funcional 3 o 4, estenosis mitral moderada. Fíjense ustedes, siempre hablamos de disnea, es decir, clase funcional de la disnea, 3 o 4, y después hablamos de la severidad del orificio, digamos, del área valvular, estenosis mitral moderada, orificio de 1.5 a 1, ¿no? O severa, menos de 1, ¿está? Y válvula morfológicamente favorable para la reparación quirúrgica, ¿no? Y siempre que no tenga trombo en la orejuela izquierda. El reemplazo, estas son las indicaciones de reemplazo, y este es un casito clínico para distendernos 2 minutos. Bueno, cuando un paciente con estenosis valvular mitral presenta un electrocardiograma con aumento del voltaje de la onda R en las precordiales derechas y una desviación del eje eléctrico a la derecha, ¿qué nos sugiere? Es decir, hay sobrecarga de cavidad derecha. ¿Cuándo se sobrecarga el ventrículo derecho o la aurícula derecha? Cuando hay sobrecarga de volumen o de presión en el circuito pulmonar, o sea, hay hipertensión pulmonar o hiperflujo pulmonar, ¿no? Entonces hay sobrecarga ventricular derecha. Esto estamos hablando de que es un paciente que tiene, entonces, un electrocardiograma aumento del voltaje de la onda R en precordiales derechas, y tiene una estenosis valvular mitral. Si tiene estenosis valvular mitral y tiene sobrecarga derecha, significa que tiene hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces la respuesta es, nos sugiere
hipertensión pulmonar. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la estenosis tricuspidia. La estenosis tricuspidia es una obstrucción del flujo de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho por reducción del orificio de la válvula tricúspide. Las causas más frecuentes en la etiología tenemos la fiebre reumática asociada a lesión mitral o aórtica, síndrome carcinoide, síndrome antifosfolipídico, es una de las causas, endocarditis de causa tumoral o infecciosa. Desde el punto de vista de la fisiopatología, aumento de la presión en la aurícula derecha, que se transmite en forma retrógrada y causa congestión venosa sistémica y edema. Desde el punto de vista clínico, tiene fatiga, caída del volumen minuto, bueno, puede haber hepatomegalia dolorosa, distensión abdominal por ascitis, anorexia, adelgazamiento y caquexia fundamentalmente. Todos signos desde la aurícula derecha para atrás. Estenosis de la tricúspide, disminuye el área valvular, aumenta la presión de la tricúspide y todo se va para atrás, ¿no? Todos los elementos de congestión retrógrada ventricular derecha. El examen físico, tenemos un pulso venoso, en el pulso venoso podemos ver una onda A gigante, estenosis tricuspidia, latido hepático, ¿no? Latido hepático presistólico, y a la ocultación y en la ocultación, en la estenosis tricuspidia, es muy difícil de escuchar, sería un soplo diastólico, ¿no? O con refuerzo presistólico. En los exámenes complementarios, en el electrocardiograma, podemos ver una onda P alta, que habla de sobrecarga de auricular derecha, en D2 y en B1, que tenga un componente positivo de la P, F1 de más de 2.5 milímetros. La radiografía de tórax, el borde derecho prominente asociado a generalmente un agrandamiento de la aurícula derecha, ¿no? En el ecocardiograma, bueno, tenemos que observar las características de las valvas y de la válvula, ¿no? El Doppler determina el área valvular. ¿Me escuchan? En el Doppler determinamos el área valvular y los gradientes, y el tratamiento es una valvuloplastia con balón, generalmente andan bien la valvuloplastia con balón, o un reemplazo con válvulas biológicas. La otra valvulopatía tricuspidia sería la insuficiencia tricuspidia, se produce cuando una porción del volumen sistólico del BD regurgita la aurícula derecha debido a una incompetencia del aparato valvular. De vuelta a la etiología, la endocarditis infecciosa, la fiebre reumática, la anomalía de Einstein, ¿no? Defectos y anormalidades auriculoventriculares, síndrome carcinoide, algunos traumatismos. También la insuficiencia tricuspidia aparece de forma funcional cuando hay sobrecarga de presión aguda del ventrículo derecho, por ejemplo, la embolia de pulmón, el cor pulmonar, la hipertensión pulmonar. En la insuficiencia cardíaca o en la enfermedad mitral también aparece insuficiencia tricuspidia. Bueno, la fisiopatología, aumento de la presión sistólica media de la aurícula derecha, elevación de la presión venosa, ascitis y edema, esos son los elementos clínicos. Los síntomas, fatiga y disnea de esfuerzo, en el examen físico, pulso venoso prominente, regurgitante, pulso venoso prominente, regurgitante sistólico, y puede haber una ondulación sinusal, puede haber un soplo holosistólico con aumento inspiratorio, acuérdense, insuficiencia tricuspidia, contracción ventricular, sístole, y si se va para atrás puede haber un soplo holosistólico muy parecido al soplo de la insuficiencia mitral, pero con la particularidad que la intensidad es mucho menor y además tiene mucho más signos derechos que de izquierdo retrógrado, ¿no? Es decir, los signos retrógrados derechos serían la hepatomegalia, la ingurgitación yugular y los edemas. Los exámenes complementarios, el electrocardiograma y la radiografía. En el electrocardiograma, desde el punto de vista sobrecarga auricular derecha, podemos ver la onda P alta en D2 y el componente positivo de la P en B1 que tenga más de 2.5 milímetros, sería, ¿no? Porque 0.25 milivoltios.
En la radiografía podemos encontrar signos de sobrecarga auricular derecha, del lado derecho fundamentalmente, y en el cateterismo encontramos lo que se llama ventriculización de las curvas de presión de la aurícula derecha. Es decir, la curva de presión en la aurícula derecha tiene presiones muy bajas, mucho más bajas que la de la aurícula izquierda, sin duda. Y nosotros medimos la presión y vamos a ver cuando el ventrículo derecho se contrae, va a ir un volumen que va a ir hacia la arteria pulmonar y otro que va a ir hacia la aurícula derecha. Entonces se llama ventriculización de las curvas de presión en la aurícula derecha. El tratamiento está supeditado al funcionamiento de las válvulas izquierdas comprometidas. Usualmente la insuficiencia tricuspídica es bien tolerada. Se puede utilizar diurético cuando hay edema, ¿no? O se puede realizar una plastia del anillo tricuspidio y un reemplazo valvular. ¿Sí? ¿Me escuchan? Fíjense ustedes la radiografía. ¿Sí? 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 ¿Están hablando? Hola. Alguien tiene el micrófono prendido. No escucho. ¿No escucho bien? ¿Qué pasó? Que Alguien alguien tiene el debe micrófono tener... prendido. Perdón, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, doctor, la escuchamos. Escuchan bien, por suerte. Fíjense Sí. la radiografía de una insuficiencia mitral. Fíjense el tamaño del corazón que tiene. ¿Está? Fíjense ustedes, este corazoncito es muy distinto. Fíjense ustedes, este corazón, la forma que tiene. Los pacientes que tienen estenosis mitral desarrollan este corazón, que tiene esto que se llama cuarto arco izquierdo aórtico, perdón, pulmonar, cuarto arco, y la escuela de la aurícula izquierda. Esto vendría a ser la parte de arriba y de afuera del callado aórtico. Esto es la aurícula. Esta es la pulmonar inferior, que es muy ancha, mide más de 1 centímetro. Y esta forma es lo que se llama corazón en sueco. Esto es de hipertensión pulmonar. En los pacientes con estenosis mitral y tienen hipertensión pulmonar se ven este tipo de silueta cardíaca. Lo mismo que ya en el estadio temprano. Bueno, congestión pulmonar bilateral, ¿no? Una silueta cardíaca normal con congestión de las bases. Lo mismo que lo que se ve acá. Se ve una radiografía que tiene una imagen, una opacidad heterogénea en la base derecha y en la base izquierda. Ahí no se observa el fondo de saco costodiafragmático del lado derecho con un nivel y una concavidad hacia arriba. Ya tenemos que pensar en derrame pleural de otras causas. Otro tipo de congestión bivasal. Bueno, acá terminamos lo de valvulopatía y vamos a comenzar a tratar. ¿Cómo terminamos acá? Cierro acá. ¿Ustedes ven bien los slides? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta acerca de las valvulopatías? ¿O saben qué pueden hacer? Consultarme en el foro. Manden preguntas en el foro. También vamos a tener en cuenta la participación, no solo la participación acá, que por ahí es muy difícil de lograr, digamos, sino que vamos a evaluar la participación que ustedes tengan en la comunicación a través de las vías que estamos estableciendo ahora, ¿no? En la cátedra, preguntar en el foro, hagan las preguntas que quieran, las dudas que tengan. Van a pasar por ignorante un segundo y después ya van a saber. Si no preguntan, van a ignorar probablemente mucho tiempo y a veces toda la vida.
¿Desarrollamos esto o damos mañana? Estamos a 10 Mañana. minutos. Mañana es. Bueno, mañana a las 12 del mediodía nos encontramos. ¿Puede ser? Perfecto, doctor. Vamos a hacer una cosita. Vamos a comenzar con la primera parte de esta charla que seguramente no es menos importante, pero sí por ahí es un poco básico, digamos. Todo lo que vamos a ver desde el punto de vista electrocardiográfico es básico, ¿no? ¿Qué es un electrocardiograma? Es el registro gráfico de los potenciales eléctricos producidos por el corazón, o que se producen en el corazón, que se obtienen en la superficie corporal, o sea, con contacto con la piel, mediante un equipo que se llama electrocardiograma, ¿no? Eso es un electrocardiograma. Cuando nosotros tenemos un registro desde adentro de las cavidades del corazón, se llama electrograma intracavitario, ¿verdad? Que es distinto, tiene otra forma, tiene otra morfología este electrograma, ¿no? Y a veces podemos tener desde adentro del esófago, es decir, colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Con un electrodo hasta el lugar donde la aurícula izquierda apoya con el esófago. Y ahí hacemos un registro electrocardiográfico, también se llama electrograma intraesofágico, o sea que puede ser intracavitario cuando nosotros estamos colocando un catéter de marcapaso, por ejemplo, ¿no? Y conectamos en el extremo distal, ¿no? Al electrodo distal, conectamos el B1 del electrocardiógrafo y vamos progresando el marcapaso transitorio, ¿no? El transitorio, cuando colocamos sin intensificador de imágenes, colocamos viendo la imagen electrocardiográfica o y del electrocardiograma sería por electrograma intracavitario. Bueno, el electrocardiógrafo entonces es un registro que amplifica, que recibe y amplifica las señales, ¿no? Que se conecta al paciente a través de cable y el cable al paciente a través de electrodo, ¿no es cierto? Los cables, esto está normatizado y está por convención internacional, ¿no? Que los cables que van a las extremidades, que van, y digamos, hay dos grandes grupos de cables, los que van a registrar o a conectarse con las extremidades, es decir, miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, miembro inferior izquierdo y miembro inferior derecho, los que van a las extremidades, y los que van en la región precordial, ¿no? Que son las derivaciones de miembros o de las derivaciones precordiales, ¿verdad? Entonces, se conecta entonces este equipo al paciente a través de cable y el contacto a través de los electrodos. Son 4 cables que van a la extremidad y esto, rojo, amarillo, verde y negro, rojo, amarillo, verde y negro, ¿sí? Esto está normatizado y yo le diría casi el 100% de los electrocardiógrafos tienen este color de cable, ¿sí? Y 6 cables que van al precordio, conectados a la región anterolateral del tórax, que son de B1 a B6. Ya vamos a mirar cómo se conectan estos cables, ¿no? Al paciente. Paciente acostado en el cúbito dorsal, en el estar cómodo, y conectamos el cable rojo al miembro superior derecho, el amarillo al miembro superior izquierdo, el verde al miembro inferior izquierdo y el negro al miembro inferior derecho, ¿sí? Los electrodos que actúan como electrodos observadores, digamos, o como puntos de observación, son el rojo, el amarillo y el verde. Estos 3 actúan como puntos de observación siempre. Esto vendría a ser un electrodo que es un negativo o que va a tierra en algunas circunstancias. Las precordiales, ¿cómo se colocan?
También las precordiales, si ustedes miran acá los 6 cablecitos, en cada uno de ellos dice B1, B2, B3, B4, B5, B6. Perdón, estas son las precordiales. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Estos son el rojo, amarillo, verde y negro que van a las extremidades. Estos son B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y en el acá dice B1, acá dice B2, B3, B4, B5, B6. Tenemos que mirar. ¿Dónde van colocados en el tórax? No es que van colocados en cualquier lugar. Van colocados en lugares que ya están preestablecidos, que ahí deben ir siempre. Porque para obtener una imagen estandarizada que se pueda repetir, que se pueda replicar la imagen. Entonces, tenemos que B1 se coloca, fíjense ustedes, cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. B1 va en el cuarto espacio intercostal. Me consagro, chicas. No saben, vi que le eliminaron a la Lucre y el toque. Tommy, vete. Pues. ¿Qué pasó? Nunca hice. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, el B1 entonces va en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. ¿Cómo contamos los espacios intercostales? Desde el ángulo de Lewis. ¿Se acuerdan dónde está el ángulo de Lewis? Del ángulo de Lewis hacia abajo, segundo espacio intercostal. Pasamos la costilla, la tercera costilla, tercer espacio intercostal. Pasamos la cuarta costilla, cuarto espacio intercostal, ¿no? Cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón va B1. B2 va en el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón. ¿Está? Cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. B2, cuarto espacio intercostal junto al esternón. B3 va entre B2 y B4. ¿Y dónde va B4? Va en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. Y B3 tenemos que colocarlo en el medio, entre B2 y B4. ¿No? B5 va en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior. ¿Se acuerdan la línea axilar anterior, la topografía de tórax? Y B6 va en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. ¿No? Y van conectados los electrodos que van en el precordio, van con estas chupitas, con estas ventosas, y los que van en las precordiales van con estas pinzas, perdón, los que van en el miembro van con estas pinzas rojo, amarillo, verde y negro. Parece que es así, ¿no? Sí. Bueno, el electrocardiógrafo que a su vez recibe la señal, amplifica e inscribe en un papel. Esto es lo que se ve, entonces, el electrocardiógrafo, ¿no? Esto es lo que va en los miembros, y esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se conecta con las ventositas o con las pinzas. El papel del electrocardiógrafo. Vamos a hablar del papel, porque el papel parece muy simple, en realidad es muy simple. Debemos conocer algunas características del papel del electrocardiógrafo, y esto va a ser lo que vamos a ver, hasta acá vamos a ver hoy, y después vamos a seguir mañana. ¿Sí? El papel viene de acuerdo al electrocardiógrafo que nosotros disponemos, lo que tenemos, lo que tienen la entidad donde ustedes se manejan. La mayoría son papel termosensible, es decir, se inscriben a través de una aguja que aumenta la temperatura, o de un rayo infrarrojo que con el aumento de temperatura inscribe en un papel que tiene con carbono, digamos, y la temperatura hace que se marque en el papel. El papel vienen de 45 milímetros, es decir, 4.5 centímetros, de 50 milímetros, que son los más comunes, es decir, 5 centímetros, vienen, de acuerdo a los electrocardiógrafos, 100 milímetros, 110 y hasta 120 milímetros, que también se suele ver en algunos electrocardiogramas, algunos electrocardiógrafos que tienen papeles distintos, digamos, más anchos, y marcan de a tres derivaciones por registro. Bueno, un papel, todos, independientemente de cómo sean, todos son milimetrados. Milimetrado
en el sentido vertical y en el sentido horizontal. ¿Sí? Todos son milimetrados en el sentido vertical y en el sentido horizontal. ¿Sí? En el sentido, por ejemplo, en el sentido vertical, ¿no? Cada 5 rayitas finas hay una rayita gruesa. Es decir, desde acá hasta acá hay una, ¿no? Una rayita gruesa, otra rayita gruesa, y acá hay 5 rayitas finas, ¿sí? 5 milímetros. De acá a acá hay 5 milímetros. El papel está milimetrado. 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros. Fíjense ustedes. 5, 10, 15, 20, 25. Y la velocidad a la que corre este papel, y esto en todos los electrocardiógrafos y en los electrocardiogramas vienen así, es 25 milímetros por segundo. O sea que yo, de acá hasta acá, que hay 25 milímetros, ¿cuántos segundos pasaron? 1 segundo. 25 milímetros por segundo. Es decir, las rayitas verticales marcan tiempo. Las rayitas verticales marcan tiempo. ¿Está? Las rayitas horizontales marcan voltaje. ¿Está? Y en el sentido del tiempo, el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. O sea que si entre esta rayita gruesa y esta rayita gruesa hay 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros. De acá a acá hay 1 segundo. ¿Estamos acá? Si nosotros, ¿sí?, dividimos 25, fíjense, 1 segundo dividido 25, 1 segundo dividido 25, ¿sí? 1 segundo dividido 25, que son los milímetros, me va a dar 0.04 segundos. Es decir, 1 milímetro, ¿sí?, es 0.04 segundos, ¿no? Cuando la velocidad del papel va a 25 milímetros por segundo. 1 milímetro de ancho es 0.04 segundos. Es decir, si un accidente electrocardiográfico demora desde una rayita hasta la otra rayita, ¿cuánto duró? 0.04 segundos, ¿no? Y si dura 2 rayitas, el accidente que comenzó en esta rayita y terminó en esta otra rayita, duró 2 segundos, perdón, 2 milímetros. Estamos hablando de que la duración de ese accidente electrocardiográfico duró 0.08 segundos. Y si son 3 rayitas, son 0.12 segundos. Así es de simple cómo se miden las ondas del electrocardiograma en tiempo, ¿no? Y en altura medimos el voltaje, que también el voltaje habitualmente, cuando nosotros hablamos de voltaje, tenemos que ver siempre en los trazados electrocardiográficos que tenga esto al comienzo o al final. Esto es lo que se llama estándar del electrocardio, el estándar de voltaje. Esto significa que de acá a acá, fíjense, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. ¿10 milímetros cuánto es? Es 1 centímetro, ¿no? Entonces, 10 milímetros o 1 centímetro es 1 milivoltio. Sabemos que 1 milivoltio mide 1 centímetro, o 10 milímetros. ¿Quedó claro? Si la onda R, esta, por ejemplo, ¿cuánto mide? De acá hasta acá, por ejemplo, esta onda R, de acá hasta acá, 5, 6, 7, o sea, 5, 6, 7 mide menos de 1 milivoltio, o sea, 0,8 milivoltios. 0,8 milivoltios. ¿Sí? Si midiera de acá a acá, es 1 milivoltio. ¿Queda claro? Eso es en el papel. Es decir, fíjense ustedes, dijimos que hay entre 2 rayitas gruesas hay 5 milímetros, el papel corre a 25 milímetros, o sea, 1 milímetro, 25 milímetros por segundo, o sea, 1 milímetro corresponde a 0.04 segundos. ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Pueden preguntar ahora o preguntar más tarde? Cuando ustedes quieran pueden preguntar. Si preguntan ahora es mejor. Y si preguntan más tarde, también. Bueno,
Bueno, hasta acá. Después mañana vamos a hablar de las derivaciones y comenzamos a desarrollar cómo se genera o cómo se forma un electrocardiograma. Vamos a hablar de las ondas del electrocardiograma, las ondas normales, y vamos a hablar seguramente de la frecuencia cardíaca, del eje eléctrico, y después cómo confeccionar un informe electrocardiográfico, y después vamos a hablar de las sobrecargas ventriculares, derecha e izquierda, y también los trastornos de conducción, seguramente. Así que estamos acá y mañana continuamos. Doctor, antes que se vaya, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál de las afectaciones del miocardio es la que más daña al sistema de conducción y produce o puede producir arritmias? ¿La dilatación o la hipertrofia concéntrica? ¿Cuál puede producir? ¿Cuál es la que más predispone? Sí, ¿cuál es la que más daña al sistema de conducción? ¿Cuál es la que más daña al sistema de conducción? La que Sí. más daña al sistema de conducción son las dilataciones. Daña tempranamente. ¿Está? Daña tempranamente, las dilataciones tempranamente dañan el sistema de conducción. Sobre todo la rama derecha, digamos que es la rama que más sufre, porque es una rama finita y más larga. Esa es la que más sufre trastorno de conducción. Y por lo tanto, los bloqueos de rama derecha son los más frecuentes. Gracias. Bueno, nos vemos mañana a las 12 del mediodía. Espero verlos a todos.